¿Qué tal, mis queridos amigos de Charlando en la Red? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí un día más. Hoy no puedo decir ya somos 800, pero sí puedo decir somos casi 800 en el canal, lo cual es una auténtica locura. Y como os digo siempre, creo que me va a gustar empezar con gracias, porque es una de mis palabras preferidas. En la vida hay que ser agradecido, y esto no podría ser posible sin vosotros y vosotras. Como ya sabéis, en el especial 1000 suscriptores, que aproximadamente estamos a viernes, será pues sobre el lunes. Seguro que la semana que viene a este ritmo tendremos el especial, y os tengo un sorteo preparado, un sorteo súper chulo para todas las personas que estáis suscritas al canal. Así que si todavía no te has suscrito, es el momento para hacerlo. La próxima semana, calculo que lunes, martes, tendremos este especial 1000 suscriptores, donde estaremos sorteando algo que conoceréis ese día, pero que creo que os va a gustar muchísimo. Y como esto vendrán otras muchas cosas, ya lo sabéis. Así que hoy quería dedicar este vídeo a hablar un poquito de jugadores legendarios. Vamos a entrar en el laboratorio, vamos a llamarle así, y vamos a comentar y vamos a hablar sobre algunos jugadores que han sido emblemáticos, que han sido legendarios y que han contribuido a que este deporte sea pues uno de los deportes más importantes del mundo, y un deporte pues muy grande y que cada vez crece más debido a las figuras que hoy pues conocemos, como Carlitos Alcaraz, por supuesto pues Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, los Murray, etcétera, etcétera, pero que si no fuera por estas figuras pues no podríamos hablar obviamente hoy probablemente de todos estos jugadores, ¿no?, del presente, porque al final es así, el pasado, pues los jugadores del pasado van construyendo la historia de nuestro deporte, de este deporte que tanto nos gusta. Y hoy vamos a hablar de un jugador que ayer, algunos lo adivinasteis, sois unos cracks, que estuvisteis adivinando la pregunta de quién había sido el jugador que más veces había ganado el torneo de Montreal, o el torneo Montreal-Toronto, ese Masters 1000. Bueno, pues efectivamente lo habéis adivinado. Ese jugador que veis en pantalla, que es Ivan Lendl, jugador norteamericano, nacionalizado norteamericano. Ahora hablaremos un poquito de su historia, pero de origen de República Checa. Ivan Lendl efectivamente fue el jugador que más veces ganó este Masters 1000, que en su momento no se llamaba Masters 1000, sino que se llamaban Grand Prix Super Series, que representarían lo que son los ATP Masters 1000 o ATP Masters Series, ¿no? Y quería hablar de este jugador, que vamos a comentar algunas cosas para que sobre todo también conozcáis. Los que sois más frikis del tenis, pues ya lo conoceréis, y los que no, pues que podréis descubrir a jugadores que han sido históricos y que vayáis aprendiendo más sobre tenis. Quiero decir algo importante. Yo no voy a hablar de... O sea, voy a exponer a algunos jugadores que iréis viendo cada semana. Algunos, por supuesto, pues los tendré muy medidos y muy vistos porque he crecido con ellos y he podido ver su trayectoria y vivido su trayectoria. Otros, como es el caso de Ivan Lendl, pues lo que haré es un esfuerzo por coger datos, un esfuerzo por crearos un vídeo que os pueda aportar, pero también reconociendo con humildad que no lo he visto. Es decir, no he podido convivir con Ivan Lendl, ni lo he visto jugar. Obviamente he visto vídeos de highlights, por supuesto que he visto partidos míticos suyos en resumen. De hecho, os dejaré subido en este vídeo algunos resúmenes de highlights de Ivan Lendl para que podáis ver lo que era este jugador, lo bueno que era, lo realmente bueno que era, y lo que también en cierta medida contribuyó al tenis, porque ha sido sin duda un jugador muy importante, y ahora veremos por qué, ¿no? Ivan Lendl, nacido en el año 1960, es decir, tiene actualmente 63 años, un jugador de 1,88 centímetros. Estamos hablando de la misma estatura que Novak Djokovic, un jugador alto y que tiene una de las estaturas perfectas para jugar al tenis, que estaría quizás entre 1,83 y 1,90, ¿no? Pues bueno, aquí se encuentra Ivan Lendl, como veis, un jugador alto, muy atlético, muy fuerte, con unos golpes de fondo muy sólidos, ultra sólidos, y que tiene algunos récords y algunos datos que hoy os quiero facilitar. Que esto es gracias, por cierto, a lo que veis en pantalla, es decir, a esta cuenta de Twitter maravillosa, esta persona de Mallorca, crack absoluto, Mr. Only Tennis, que nos comparte constantemente datos, información, curiosidades, y que hace un trabajo bestial para conseguir pues todos estos datos que hoy también yo os puedo compartir. Así que muchas gracias a nuestro amigo de Mr. Only Tennis por todos estos datos que os voy a ir compartiendo de Ivan Lendl, y que ya lo podéis seguir en Twitter sin problema, y ya os digo que os va a aportar muchísimo valor y muchísimos datos. Así que bueno, yo me inspiro mucho, y nosotros en esta cuenta utilizamos muchas veces datos de Mr. Only Tennis para poder aportar. Así que bueno, desde aquí un abrazo fuerte, y los datos que veréis son pues del trabajo de este crack. Dicho esto, pues fijaos algunos datos importantes de lo que ha sido Ivan Lendl. 270 semanas como número 1. Es decir, estamos hablando de un jugador que solo ha sido superado por Federer, Djokovic y Pete Sampras. Está por encima de los Agassi, de los Nadal, McEnroe, Bjorn Borg, etc., ¿no? Ha terminado 4 temporadas como número 1, 9 temporadas como top 3 y 13 temporadas dentro del top 10. O sea, estamos hablando de un jugador ultra regular. 13 temporadas dentro del top 10. Tremendo.
Tremendo esto. Un ganador de 8 Grand Slams, entre ellos 3 US Open, 3 Roland Garros y 2 Open de Australia. No ha ganado Wimbledon, ha hecho 2 finales en Wimbledon, pero nunca ha conseguido ganar Wimbledon. Destacar aquí de Ivan Lendl, que durante años perdió sus 4 primeras finales de Grand Slam y durante años pues fue considerado como, bueno, más que fue considerado, es un jugador que ha perdido muchas finales. Lo que vengo a decir es un jugador que ha disputado 19 finales de Grand Slam. Nada más y nada menos que, si no me equivoco, se sitúa entre los tenistas con más presencias en finales de Grand Slam. Fijaos que tenemos a Djokovic con 35, Federer con 31, Nadal con 30 y Lendl con 19. O sea, Lendl es el cuarto jugador de la historia con más finales de Grand Slam, de las cuales ha ganado 8, pero ha perdido 11 finales. O sea, son muchas finales de Grand Slam. O sea, ha perdido más del 50%, ¿no? Entonces estamos hablando de un jugador que de cara a finales, vamos a decir que ha podido tener mucho mejor, lo ha podido hacer mucho mejor, ¿no? Ha tenido muchas más derrotas. Ha sido ganador de 22 torneos de Master 1000, que por aquel entonces se llama Grand Prix Super Series. O sea, estamos hablando de un ganador de 22 torneos de Master 1000. Mucho ojo, y 5 ATP Finals, que de aquel momento se llamaba Master Grand Prix. O sea, cuidado, campeón de Copa Davis 1980 y 94 títulos, 2 por encima de Rafa, igualado con Djokovic, 94, solo por delante Jimmy Connors y Roger Federer. O sea, para que os situéis la magnitud de este jugador, ha disputado 146 finales disputadas. O sea, y luego un dato que os tenía por aquí, que me parece una locura, fijaos, lo tenéis en pantalla. Obviamente, mejor ranking, ha sido número 1 del mundo, como os comentaba, 270 semanas, o sea, una pasada. Y luego, fijaos este dato que es una barbaridad, 1068 partidos ganados, 242 perdidos. O sea, tienen más de un 80%, de hecho se acerca, o sea, bastante más, 80 y largos por ciento de victorias en ATP. Un dato que aquí me mola comentar siempre es, fijaos, 21, es increíble, esto es una pasada, 21 millones de dólares ganados en aquella época, es cierto, pero imaginaos ahora, o sea, me refiero, 21 millones de dólares ganados es lo que lleva Alcaraz en 2 años de carrera, ¿no? Buenos, más o menos, anda por ahí, o ya lo ha superado. O sea, que para que veáis también lo que era el tenis antes y en el sentido de lo que las cantidades que se movían, ¿no? Es algo que a mí obviamente me impresiona mucho, pero bueno, como eso en todo, por supuesto. ¿Qué comentar o cosas que comentar de Ivan Lendl? Bueno, Ivan Lendl viene de familia de tenistas. Su madre fue una de las mejores jugadoras del país. Se dice que fue número 2 de la República Checa. Y este jugador tiene una cosa característica, es que efectivamente es de origen checo, pero como sabéis se nacionalizó como norteamericano en el año 1992. Tenemos que ponernos en situación que quizás los motivos que dicen, ¿no?, de por qué se nacionalizó es porque empezó a recibir amenazas a raíz de disputar un torneo en Sudáfrica. Pues empezó a recibir amenazas de su gobierno, de su país, de no permitirle jugar torneos fuera, etc. Claro, tenemos que ponernos en situación que en aquella época estamos hablando de la Guerra Fría, estamos enfrentamiento total entre la URSS y los Estados Unidos, capitalismo versus comunismo. Ivan Lendl es de los primeros tenistas que da un paso, siendo de la URSS, pues se nacionaliza y se va a Florida y se nacionaliza como estadounidense, ¿no? Con lo que eso implicaba. Entonces esto, bueno, pues también hay que decirlo, me gustaría, sería genial, imaginaos, saber lo que pensó, lo que sintió Ivan Lendl en aquel momento, ¿no? Sintiendo ese rechazo de su país y ese deshonor que luego, bueno, pues se tradujo en que al final pues se sintió americano, se fue allí y hoy en día pues nacionalizado americano. Así está casado con 5 hijas que ahora están más dedicadas al golf. Ellas se dedican al golf. De hecho, el propio Ivan Lendl, después de retirarse, se dedicó al golf según he leído, con muy buenos números. Y allí está en Estados Unidos. O sea que realmente, pues, de origen checo, pudo haber sido el mejor jugador de la historia de la República Checa. Luego será Tomáš Berdych con Radek Stepanek. Pero no, ahora pues forma parte de la historia norteamericana, ¿no? ¿Qué destacar o qué de lo que he preguntado, qué se destacaba del juego de Ivan Lendl? Bueno, jugador con unos golpes de fondo bestiales. Podemos ver aquí en vídeos, que os pongo unos vídeos. Estos con Agassi. Como podéis ver, usa un juego de fondo bestial, súper rápido. Y luego, una de las cosas que se destacaba de Ivan Lendl es que fue muy metódico en cuanto a su entrenamiento físico, muy duro en cuanto a su entrenamiento físico, ¿no? Esto, pues, también tenemos que ponernos. Hoy en día, en la época, pues claro, en la actualidad, todo el mundo físicamente está como bestias, son auténticas bestias. Ok, pero en los años 1975, 80, 85, pues
no todo el mundo estaba como una bestia. De hecho, muchos, pues ya lo sabéis, es decir, muy malos hábitos, muy mala comida, muy poco gimnasio, drogas, tabaco, etcétera, alcohol. Y él pues fue de los primeros en darle mucha importancia al físico. De hecho, podemos ver en vídeos que tiene unas piernas que son espectaculares. O sea, tiene unas patas increíbles, ¿no? Fijaos esta recuperación, esta derecha, parece increíble. Ahí la tiene. Bueno, de aquella época también jugaban con una empuñadura muy Bueno, la verdad que a mí me mola mucho ver el tenis antiguo, la verdad que lo disfruto bastante, sobre todo me pongo vídeos como estos de highlights, que como os digo, os dejaré abajo, ¿no? Y luego, una cosa que destacaban de Ivan Lendl era la regularidad, una regularidad sin precedentes, era un jugador que fallaba muy poco, un jugador que entendió metódicamente que el tenis es un deporte de errores y que fallaba muy poquito. Se dedicaba a meter mucha bola, muy estratégico y, vamos a decir, una filosofía parecida tácticamente, como hemos dicho, a la de Rafa, ¿no? Que es muy poquito error no forzado y buscando el error del rival. Y además era un jugador que era muy completo, tanto revés como derecha, saque, por supuesto, jugaba mucho de fondo, no era un jugador de ataque de volea, sino que era un jugador que, como podemos ver en estos vídeos que estoy poniendo ahora, a ver si se ve en pantalla, que lo tenéis por aquí, contra Agassi, es un jugador, bueno, este vídeo concretamente es un revés, paralelo, qué tiro, vaya tiro, macho, vaya tiro. Pero, como os decía, es un jugador que destacaba por ser un jugador de fondo en aquella época, ¿no? Y en ese sentido quizás fue un poquito anterior a Agassi, aunque Agassi fue realmente el que transformó el tenis con el juego de fondo, con los restos, revés a dos manos y todo lo que ha significado Andre Agassi, ¿no? Sin duda, una de sus frases y citas que tengo por aquí: si no practicara de la forma en que lo hago, entonces no jugaría de la manera que sé que puedo hacerlo. Entonces, estamos hablando de un jugador que le da especial importancia a lo que es entrenamiento, como os digo, un entrenamiento metódico basado en el esfuerzo, en el trabajo y foco 100% en que si trabajaba y se esforzaba más que el resto, luego en la pista sabía que podía dar más de sí, ¿no? Sabía lo que podía dar. Entonces, bueno, habla también un poco de la cultura y los valores de lo que podía ser Ivan Lendl, un jugador, como os digo, muy regular, muy rocoso y muy difícil de ganar precisamente por sus golpes tan completos, ¿no? Y sin duda, pues como decían aquí, ha producido un impacto considerable en el tenis a día de hoy, ¿no? Tiene un récord importante y es que alcanzó 44 victorias consecutivas hasta que Yannick Noah, jugador francés, se lo frenase. Es decir, superó al Djokovic de 2011, 43 victorias, acordaos que se la rompió Federer en la semifinal de Roland Garros 2011. Luego Federer con 41 y Connors con 37. O sea, realmente es otro récord impresionante y habla de nuevo de esa superioridad y regularidad con respecto a sus contemporáneos, ¿no? Contemporáneo de Borg, de McEnroe, de Jimmy Connors, con quien tuvo una gran rivalidad, y destacar de esa gran rivalidad que le tuvo un 22-13 en head-to-head, es decir, le ganó muchas más veces Ivan Lendl a Jimmy Connors que Connors a Lendl, 22-13, dato también importante. Luego tiene una cita donde él dice que Nadal y Federer nos hubieran destrozado. A ver, os hubieran destrozado, yo aquí digo, os hubieran destrozado. Pues obviamente lo de siempre, porque el tenis evoluciona y el cambio de empuñaduras, al cerrar la empuñadura, los golpes nuevos, ¿no? Es decir, más liftados, pues obviamente pues no hubiese tenido nada que hacer el revés a una mano de Lendl ahí, hubiese sufrido muchísimo y obviamente sería un partido creo que relativamente fácil para un Nadal, ¿no? Que jugaba, por ejemplo, por destacar a Nadal, ¿no? Que jugaba con ese efecto liftado a los reveses a una mano que los vuelve locos. Pero son otras épocas, obviamente es otra época completamente distinta, no se puede comparar y por tanto no existe comparación ninguna. Son otras épocas, otros avances y para mí son incomparables. Como comparar a Messi con Maradona. No se puede comparar, son épocas distintas. Cada uno ha hecho historia en el momento de actualidad, ¿no? Bueno, y por último, destacar lo que ha sido su etapa como entrenador. Es decir, porque también ha tenido una etapa como entrenador, ha sido entrenador de Andy Murray, por destacar obviamente a Murray. Y como entrenador de Murray fue el punto de inflexión para que Andy Murray consiguiera su primer Grand Slam, el US Open 2012 y luego el Wimbledon de 2013. Es decir, y le convirtiera en número 1 del mundo. O sea, que fue realmente una persona muy importante en la carrera de lo que es el punto de inflexión de Andy Murray. Lo que también pues demuestra, ¿no?, la importancia que tienen estas figuras legendarias en los jugadores que vienen, ¿no? Como puede ser el caso de un Juan Carlos Ferrero, ex número 1 del mundo, con lo que ha sido la figura de Carlitos Alcaraz para llegar y saber gestionar los momentos más importantes, ¿no? Aunque bueno, ya Alcaraz ya ha superado a Juan Carlos Ferrero en prácticamente todo con 20 años. Tremenda esa, ya lo sabéis. Y por último, compartiros unos datos que tengo aquí, como os decía, últimos datos, así que puedan ser interesantes.
Tenista con más, Lendl, ¿no? Dentro de los tenistas con más semanas consecutivas en el top 2 del ranking. Bueno, pues se encuentra en cuarta situación. Tenemos a Federer primero con 346 semanas, Djokovic con 325, Connors con 282 y Lendl es el cuarto aquí con 280 semanas. Recordad que 270 como número 1, pero dentro del top 2 con 280 en cuarta posición, ¿no? Tenemos en tenista con más victorias en Grand Slam, pues Connors se encontraría... Estaría Federer primero con 369, Djokovic con 349, Nadal con 314, Connors con 233, Agassi con 224 y Lendl con 222. O sea, por encima de Sampras, ¿eh? Y estaríamos hablando de sexto en la historia, o sea, importante. Y luego tenemos a Lendl en primera posición como tenista con más semanas consecutivas en el top 3 del ranking ATP. Con 465, luego Federer con 432, Djokovic con 399 y luego ya vendrían Sampras, Connors, McEnroe. Pero Lendl se encontraría en primera posición en semanas consecutivas dentro del top 3 del ATP. Sin duda, pues como veis, un jugador que ha sido parte de la historia del tenis, en ningún caso lo podríamos meter dentro del GOAT de competir por el mejor de la historia, obviamente, pero como os digo, un jugador que quería pues hacer este especial, bueno, más que especial Ivan Lendl, que ya hablaremos en otra ocasión de él con expertos y gente que lo haya visto, pero sí hacer un comentario a este grandísimo jugador. Y por último, pues deciros que ahora os toca a vosotros, los que hayáis visto a Lendl, que podéis comentar qué os parecía, qué partidos recordáis de Lendl que hayan sido antológicos, si lo habéis visto jugar, pues lo que significó Lendl para vosotros y en definitiva, pues qué representa la figura de Lendl para los amantes del tenis que hayáis visto a Lendl jugar, ¿no? Y dicho esto, pues podéis poner por aquí en los comentarios más jugadores o jugadores que os gustaría que analicemos o que comentemos parte de su historia y si no, la semana que viene pues tendréis dentro de la sección de jugadores legendarios pues un nuevo jugador. Dicho esto, nos vemos en próximo vídeo. Muchísimas gracias, dale like si te ha gustado, suscríbete, pronto estamos en 1000 suscriptores y nos vemos en ese especial 1000 subs. Un abrazo amigos y seguimos charlando de tenis. Nos vemos.